profundidad H, a esta profundidad H. Yo la voy a, este es el nivel del agua y la voy a sumergir. Esta superficie plana va a estar sujeta a una presión, que esto nosotros conocemos como el delta de presión y va a ser igual al peso específico por H. Va a ser la presión, va a ser igual al peso específico por la altura a la que tiene. ¿Sí? Dice, y esta va a estar constante en toda la extensión del área. O sea, él va a tener la misma presión en toda su área. ¿Sí? Va a tener la misma presión, todas estas flechitas es la misma presión. Esta presión yo la puedo representar como un conjunto de fuerzas distribuidas uniformemente. Nosotros decimos que estas presiones son uniformes y están distribuidas a todo lo largo del área de esta superficie plana. ¿Sí? A esta representación se le conoce como el diagrama de Huñas, ¿no? Así yo nada más la tengo. Pero yo también puedo decir que todo esto, todas estas presiones que yo voy a tener, las puedo tener como si fueran un empuje realmente hidrostático, con una fuerza que va a estar actuando en un centro de gravedad que va a ser igual a un centro de presiones. Ahorita vamos a ver qué es. Este centro de gravedad o este centroide de esta área va a estar ahí donde yo voy a considerar que va a estar actuando mi fuerza y va a ser este empuje. ¿Sí? Va a ser ese empuje. Entonces, aquí mi centro de gravedad coincide con mi centro de presiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo vayan viendo. El efecto de la presión hidrostática se puede representar con la fuerza equivalente llamada empuje. Lo que yo tengo aquí. Esta. La E. El empuje va a ser igual a la presión hidrostática por el área, donde la presión hidrostática, por lo tanto, se sustituye. Esta es presión hidrostática. El peso específico por la altura, por el área. Dice, en este caso, nada más, el centro de presiones CP se alinea con el centro de gravedad del diagrama de presiones que coincide con el centro de gravedad de la superficie horizontal. O sea, yo voy a suponer que toda la presión va a estar actuando en este centro de gravedad que va a coincidir con un centro de presión. ¿Sí? Hasta ahí nada más es lo único que está haciendo ahí. Dice, nótese que el producto H por A es igual al volumen de la cuña de presiones. Yo tengo una profundidad y tengo un área, tengo un volumen. Y que al multiplicar por el peso específico del líquido se obtiene el peso de esta cuña. Por lo tanto, se puede decir que el empuje es equivalente al peso de la cuña de presiones. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora si yo la inclino? Nada más la estoy inclinando, no estoy haciendo otra cosa. Nada más la estoy inclinando. ¿Sí? Entonces, vean, cuando la superficie plana sumergida se coloca en una posición diferente a la horizontal, las presiones que actúan sobre ella no tienen el mismo valor en todos sus puntos, ya que son mayores en los puntos de mayor profundidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi nivel del agua, nada más la estoy inclinando. La misma placa tiene un centro de gravedad, ella, pero la presión, el centro de presión es donde va a estar actuando el empuje, toda la fuerza. Digo, estas son como si fueran, lo vimos cuando está en la superficie horizontal, todas son iguales, aquí no, aquí se van a ir incrementando. Pero no quiere decir, yo tengo que encontrar un centro de presión. Esto es lo que vamos a nosotros a tener ahora que ubicarlo. Cuando nosotros estábamos viendo presión, a nosotros no nos interesaba ubicarla en dónde iba a estar actuando exactamente esa presión. Nosotros consideramos que está actuando de manera perpendicular, pero aquí ya me va a interesar dónde está actuando este centro de presión. Y este centro de presión, al inclinar mi superficie, ya va a ser diferente a mi centro de gravedad. Dice, en este caso, el empuje pasa por el centro de gravedad del diagrama de presiones, pero no coincide con el centro de gravedad de la superficie plana,
sino que se aplica en un punto diferente al que se le conoce como centro de presiones. Entonces, vean ustedes, en la horizontal sí coincide el centro de gravedad con el centro de presiones, pero al inclinar yo la superficie, mi centro de gravedad ya va a ser diferente a mi centro de presiones. ¿Para qué me sirve esto? Para los muros de contención o las presas, ¿sí? Entonces, pero antes de que veamos esto, es importante que yo conozca lo que es un centro de gravedad, ¿sí? Entonces, déjenme pasarme para acá. No, vamos a ver primero este. En física, el centroide, el centro de gravedad y el centro de masa, que no lo vamos a ver, pueden bajo ciertas circunstancias coincidir entre sí, aunque se consideren conceptos diferentes. El centroide es un concepto puramente geométrico que depende de la forma del sistema, o sea, de la forma de la figura, y el centro de masas es el punto geométrico que dinámicamente se comparte como si en él estuviera aplicada la fuerza resultante de las fuerzas. Responde solo a la forma del cuerpo y al modo de distribución de la masa. Y el centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo. ¿Sí? Para que el centroide del cuerpo coincida con el centro de masa, el cuerpo debe tener densidad uniforme o una distribución de materia que represente ciertas propiedades tales como la simetría. Entonces, el que me interesa a mí es el centroide o el centro de gravedad que va a tener mi figura geométrica, ¿sí? Para que un centro de masa del cuerpo coincida con el centro de gravedad, el cuerpo debe estar bajo la influencia de un campo gravitatorio uniforme. Eso sí lo sabemos. Pero ¿qué es lo que me representa? Que el centro de gravedad me dice que me va a producir un momento. Nosotros en física vimos que un momento es una fuerza por una distancia. Nada más, es lo único que yo tengo, ¿sí? Una fuerza por una distancia. Pero antes de este momento de esta fuerza, yo tengo que saber qué es inercia, ¿sí? Y la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en un estado de reposo o movimiento mientras no se aplique sobre ellos alguna fuerza o bien la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento, ¿sí? Eso es lo que tengo que saber yo. Van a tener cierta inercia. Yo necesito conocer la inercia de lo que yo estoy representando, ¿sí? De mi figura geométrica. Yo necesito conocer su inercia. Ya al momento, si es la fuerza por un brazo de palanca, por el seno del ángulo, que por lo regular son 90 grados, por eso es la fuerza por la distancia nada más. O sea, así es como nosotros conocemos lo que es un momento. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Bueno, yo necesito algo que se llaman momentos de inercia, ¿sí? Esta es la fórmula matemática para yo calcular mi momento de inercia, ¿sí? No, lo vamos a ver de una manera más sencilla. O sea, esto es lo que yo tengo que tener. Todo está referenciado, ¿sí? Va a tener una inercia en X y una inercia en Y. No son iguales, ¿sí? El momento de inercia de un elemento contiene el cuadrado de la distancia del elemento al eje de la inercia, ¿sí? Y las dimensiones del momento de inercia de una superficie son evidentemente una longitud a la cuarta, en donde L representa la dimensión longitudinal, y en el sistema internacional el momento de inercia se expresará en metros a la cuarta o en milímetros a la cuarta, ¿sí? Entonces, vean ustedes, ahorita yo nada más incliné eso, pero yo necesito la inercia. Aquí, por ejemplo, voy a pasar a la siguiente. No lo vamos a hacer con las integrales, así es la fórmula. Nada más es la suma, es la sumatoria, nada más. ¿Qué es lo que yo tengo para cualquier superficie? Vean ustedes. Tengo un cuadrado. Yo voy a tener un eje centroidal con el que yo voy a decirle realmente qué es la inercia, es la oposición a un giro.
va a estar tratando de girar en este sentido, en el sentido de las X ahorita. ¿Sí? Por eso es que aquí me maneja una Y testada que va a ser, el momento de inercia va a ser lo que mide el lado a la cuarta entre 12. Nosotros vamos a ocupar básicamente, pues, lo que es un cuadrado, pero mayormente es un rectángulo. Aquí puede girar en el sentido de las X o puede girar en este sentido, también en el sentido de las Y. Vean ustedes, para un rectángulo, yo voy a tener un eje centroidal Y y X, y aquí voy a tener un centroide. Ahorita vamos a ver cómo sacamos un centroide. Esto puede girar en el sentido de las X, en este sentido, de esta forma, o puede girar en este sentido. ¿Cuáles son las fórmulas? Yo sé que el área va a ser la base por la altura. Esto voy a sacar el área de mi rectángulo. Pero las inercias no. La inercia en el sentido X, o sea, quiere decir en este sentido que empiece a girar, va a ser la base por la altura al cubo sobre 12. Si yo quiero que gire en el sentido de las Y, yo tengo que sacar su inercia en el sentido de las Y, donde va a ser la altura. Profe, Mande. ¿por qué se divide entre 12? Así es la fórmula, ¿eh? O sea, eso Okay. es la fórmula. Ahorita van a ver que no todo se divide entre 12. Sí, la fórmula para el centroide, dice eso, nos los marcan, va a ser entre 12. Siempre. Ahorita lo vamos a hacer para que lo vean ustedes. Entonces, Profe, mande. ¿a qué se refiere con girar? Ahorita se los dejen ponérselos en otro. Dejen ponerles otro para que lo vean ustedes. Ahorita. Dejen de tener esta y me voy a ir a esto. Permítanme, voy a ir a esto. Dejen presentarles esto. Presentar pantalla completa. Vamos a hacer aquí. Cuando yo les digo que va a girar, yo tengo un rectángulo, que es el más característico. Voy a tener, voy a poner aquí. No, no está. No está. No está. No está. Tres, 2, 1, 0. Ahí está. Lo vengo aquí. Voy a poner más o menos a la mitad de esto, del eje centroidal. Yo estoy suponiendo que aquí voy a tener un eje. Ahí está. Y aquí voy a tener el otro eje. Ahorita me lo hizo así como una línea. No quería que me lo hiciera así, pero bueno. Suéltalo. Permítanme tantito. ¿Sí? Sí. Ya lo tengo ahí. ¿Dónde andas? Este va a estar acá. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Aquí yo voy a tener, hagan de cuenta esta, no tomen en cuenta la otra línea azul, permítanme tantito. No tomen en cuenta la línea azul, porque yo estoy considerando nada más como el eje de ese rectángulo. Permítanme. Como ese eje de ese rectángulo, como si yo tuviera esa parte, permítanme. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo lo tengo, esto aquí. Hagan de cuenta que esto es el eje. Entonces yo voy a tener un eje, voy a poner aquí, el eje Y. Y aquí voy a tener yo un eje X. Esto me lo hizo feo esto, pero bueno. Cuando yo les digo que va a estar girando, quiere decir, voy a poner aquí esto. ¿Sí? Dejen quitar esto y ahorita lo volvemos a hacer. Lo voy a hacer así. No me lo haga tan. Voy a hacer a mano, ¿eh? Yo voy a tener aquí. Se me lo voy a aventar a mano para ver cómo nos queda esto. Voy a tener mi eje XY. No me quiere hacer esto. Voy a hacer así el eje. Le voy a poner esto así. Ahora sí. Cuando yo les digo que está girando esto, es que va a estar girando en este sentido. O sea, esto va a tratar de dar vuelta así, en este sentido, así. Con respecto al eje de las X. Hagan de cuenta que esto lo agarro y empiezo sobre este eje, como si yo lo tuviera ¿cómo lo podremos representar? Como si girara hacia el frente o hacia atrás. Así es, al frente, hacia atrás, como si fuera este giro nada más, va a estar haciendo esto. O puede estar girando en este sentido, así. ¿Sí? Hagan de cuenta como si fuera un reguilete, ¿no? Como si fuera una paletita nada más, está girando, está girando, está girando. ¿Yo qué es lo único que me están diciendo aquí? Como es una oposición al giro, él me dice, acuérdense, son momentos de inercia. Son momentos de inercia. Él me dice, si está con el eje X, la base por la altura del cubo, no sé el ingeniero por qué el 12, porque así viene la fórmula por el 12, sobre 12. Entonces, a lo mejor para sacarlo, ¿por qué el 12? Tendríamos que decirlo matemáticamente. Y el momento de inercia con respecto al eje Y es la altura por la base al cubo sobre 12. ¿Cuál creen? Ahorita le damos valores. O sea, lo que no queremos es que gire. O sea, él se va a estar oponiendo a girar. Él se va a estar oponiendo a que gire. ¿Cuál será más difícil que gire? ¿Cuál creen que sea más difícil? Ahorita damos valores. ¿No? Vamos a ver cuál será más fácil que gire. Vamos a dar un valor aquí. ¿Cuánto quieren aquí? Metro. Sale. Y acá. 2 metros. ¿Cuánto va a ser? Aquí el ingeniero me dijo que era 1 metro. Y en este sentido, ¿cuánto mide esta distancia?
9. 3 metros. 9 metros sale. Profesor, aquí estamos tomando la perspectiva de, digamos, de arriba. No. Esto es de frente, lo estoy viendo de frente. De frente. Ok, entonces si lo ponemos o sea, como... no, hagan de cuenta, no es ni una columna ni nada. Es un rectángulo, un vulgar rectángulo. Lo estoy viendo, no lo estoy viendo en perspectiva, ni lo estoy viendo desde arriba, ni lo estoy viendo... Es un vulgar rectángulo, una figura geométrica que es un rectángulo, nada más. Ok. ¿Sí? Entonces... Sí. Eso es la inercia. Los momentos de inercia son giros. O sea, ¿por qué es importante? Ahorita si lo quieren ver, ahorita lo vamos a resolver. Si ustedes lo quieren ver en planta, digo porque no sé si han dibujado algún plano arquitectónico, les ponen las columnas, ¿no? ¿Sí les han visto? ¿Alguien ha dibujado un plano arquitectónico? Sí. Les ponen las columnas, ¿no? En esta forma. Y horrible. Pero ¿por qué las ponen de esa manera? Por esto, por los momentos de inercia. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es de que gire. Cuando llega el sismo, que es un esfuerzo cortante, llega la fuerza sísmica, lo que tratas es de que no, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Vean ustedes, cuando nos llega el sismo, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de girar, O sea, todo trata de hacer una torsión. ¿Sí? Está girando en un sentido y en el otro. No sé cómo llegue. No puede llegar en esta forma directamente y es de lleno que llegue hacia la columna, o puede llegar con cierto ángulo, o puede llegar en este sentido. O sea, no sabemos cómo te llegue la onda sísmica. ¿Sí? Por ejemplo. Pero ¿qué es lo que hacen? Lo que se hace en ingeniería para eso, para evitar eso. Yo necesito garantizar, por ejemplo, las puedo poner así. Digo, antes de que nos metamos, voy a poner una aquí. Voy a poner otra así. Digo, háganme cuenta que son iguales, Puedo poner otra así. Digo, como si fuera un edificio, que las tres son iguales. O puedo ponerlas en este sentido. Dependiendo de la forma de mi edificio, ¿no? Digo, ustedes todavía no conocen la escuela, pero si ustedes vieran la escuela está así. Es un rectángulo, es como un chorizo, y empieza a tener sus columnas así. ¿Sí? ¿Qué es lo que no queremos? Por eso es importante. Este es el edificio de aulas. ¿Por qué es importante que yo sepa qué es lo que está pasando? Porque esto, vean ustedes, que no quiero que gire, aquí la voy a sustituir. Aquí va a ser 1 metro. Fíjense bien, Lo voy a multiplicar por la altura, que vale 9 metros. Pero esto lo tengo que elevar al cubo, perdón. Lo voy a dividir entre 12. Y esto lo voy a dividir entre 12. ¿Sí? Ahora el otro está igual. Hace la altura, que son los 9 metros. Aquí es importante que no se equivoquen en cómo lo estoy considerando yo. Si yo me equivoco, lo que va a pasar es que mi estructura va a ser más débil y se va a caer.
Muchos edificios han colapsado porque se equivocaron en los momentos de inercia, nada más. Lo vulgar de que es un momento de inercia. Vean ustedes. ¿Cuánto les da el primero? 60.75. 60.75, ¿qué? Metros cuadrados, ¿no? Según yo. Metros a la cuarta, no son cuadrados. Sí, cuarta. Sí, no son cuadrados. Sí, Cuadrados ya. es área. Sí, ya vi por qué. ¿Y el otro? 0.75 metros a la cuarta. Acuérdense, son momentos de inercia. 2 metros a la cuarta. ¿Sí? Vean ustedes la diferencia que hay. ¿Dónde le va a costar más trabajo girar? ¿Le cuesta más trabajo con esto? Simplemente viendo nosotros estos valores, le va a costar más trabajo que gire en este sentido. ¿Sí? A que gire en el eje de las 10. Nada más es giro. Esto nada más lo único que me está representando es un momento, pero es para evitar el giro. Entonces vean ustedes, si yo lo pongo al revés esto, si yo lo pongo al revés, vean la diferencia que hay entre momentos de inercia. ¿Dudas hasta aquí? Nada más es momentos de inercia. Yo sé que aquí ahorita vamos a ver cómo obtengo esto. ¿Cómo obtengo esto? Que esto es el centroide. ¿Dónde va a girar mi momento de inercia? ¿Dónde va a estar girando? Aquí es un centroide. Pero ¿cómo obtengo el centroide? Puedo obtener el centroide y después puedo obtener el momento de inercia. De figuras geométricas conocidas, ¿no? Siempre tengo que buscar hacer figuras geométricas que yo conozca. ¿Sí? Entonces, vean ustedes. No es lo mismo que gire en el sentido de las X, o sea, como un reguilete, como ahorita lo dijeron, así que va a estar así dando vueltas, a que esté girando en este sentido. ¿Sí? Eso nada más. Lo que quiero es que ustedes se queden con la idea de que debe ser la base por la altura. Si yo estoy representando con respecto al eje X, va a ser la base por la altura al cubo sobre 12. Si es en el sentido de las 10, es la altura por la base al cubo sobre 12. ¿Sí? O sea, estas. Pero no todos los momentos de inercia son iguales. Yo aquí las tengo. Para un triángulo, yo sé que es la base por la altura sobre 2. Pero su momento de inercia es la base por la altura al cubo sobre 36. ¿Sí? Si yo tengo un semicírculo, yo sé que es pi por radio al cuadrado sobre 2. Su momento de inercia, ¿sí? Digo, aquí la inercia en X y la inercia en Y va a ser la misma, pero ya la inercia con la Y testada que yo tengo aquí, el momento de inercia centroidal, o sea, yo teniendo como base este centroide, este punto, vean ustedes aquí yo tengo un centroide que es diferente, y me va a dar, todo esto me da esta fracción. ¿Sí? Digo, el que vamos a ocupar nosotros básicamente va a ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo. Puedo tenerlas para diferentes figuras geométricas, ¿sí? Pero vean ustedes, aquí hay un centroide. Ahorita vamos a ver por qué es importante el centroide de mis figuras geométricas. Desde ahí voy a determinarlo. ¿Cómo va a ser mi eje centroidal con respecto a un eje?
¿Qué más tengo aquí? Bueno, es cuadrantes y semicírculos nada más. Pero yo necesito saber centroides. ¿Cómo obtengo yo centroides? Con esto. Un centroide es un punto que define el centro geométrico de un objeto, por lo tanto el centroide de un área se define, que se refiere al punto en el que se define el centro geométrico del área, el cual está determinado por el promedio de todos los puntos, ¿sí? Entonces vean ustedes, aquí es importante, esto sí lo tienen que copiar. Cópiense esto y ahorita les explico esta fórmula. La X testada, que es la coordenada en el eje X, y la Y testada es la coordenada en el eje Y. Y el centroide para un área geométrica particular va a ser la X testada, Y testada. Pero cópiense esto primero. Ahorita yo quiero que se copien esto. ¿Ya todos lo copiaron? Ya. ¿A qué se refiere estas X? Aquí es importante que ustedes sepan. La coordenada en X1, yo voy a tener que enumerar los puntos, ¿sí? Yo voy a, por ejemplo, puedo decir que puede ser el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces va a ser X1 más X2 más X3 más X4. Aquí en este es donde luego se confunden. Aquí es el número de vértices. El 1 más n es el número de vértices. ¿Cuántos tendríamos aquí? Aquí tendríamos que poner 4, no 1 más 4. Aquí tendría que ser 4. Igual con la coordenada en Y. ¿Sí? Yo podría decir que este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3 y este es el punto 4. ¿Sí? De todos modos, yo voy a sacar mi centroide. Digo, yo siempre lo manejo en sentido horario, ¿no? Para no perdernos, ¿no? Pero acuérdense, lo más importante de esta fórmula es que el 1 más n, el denominador, va a ser el número de vértices. ¿Sí? Una vez que yo obtengo mi X testada, que es una coordenada, y mi Y testada, que es otra coordenada, ya nada más el valor que yo tenga para el centroide va a ser mi X testada, Y testada. Es con esto nada más. Esto es para figuras geométricas conocidas. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué tengo que considerar? Los signos. Tengo que considerar los signos. Si está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces, vean ustedes. Vamos a empezar con esta. Esto de aquí. Necesito yo distancias. Necesito yo esta... Bueno, perdón, dudas hasta ahí. Voy a empezar con esta figura geométrica sencilla. No, profe. Esta va a estar en el tercer cuadrante. Tengo que considerar
los signos del cuadrante. ¿Sale? Empezamos con esta distancia de aquí. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? 1 metro. ¿Cuánto? 1 metro. Sale. Yo tengo ahí 1 metro. La siguiente, ¿cuánto es? 4 metros. Es un rectángulo, ¿eh? ¿Sale? Vale, ahí tengo ya esto. 4 metros. ¿Cuánto tengo aquí? Siete metros. La siguiente. Tres. Bien. Se nos dijo la ingeniera que estaba esto así. Tengo que numerar yo. ¿Cómo lo numero? ¿Cuál es el punto 1? ¿Cuál es el punto 2? ¿Cuál es el punto 3? ¿Y cuál es el punto 4? ¿Cuál es el punto 1? El de arriba a la derecha. ¿Este va a ser el punto 1? ¿El 2? El de abajo. Y así nos vamos, ¿no? Sale. Yo tengo el punto 2. Yo tengo el punto 3. Yo sé que este es el punto 3 y el otro va a ser el punto 4. ¿Sale? Así yo lo tengo. ¿Todos hasta ahí? Yo tengo esta figura. Entonces, ¿qué me dice mi fórmula para hacer esto? Mi X testada, ahorita le pongo la testada. Mi fórmula me dice que es X1 más X2 más X3 más X a la N. Sobre 1 más N. Esta es mi primera fórmula, la que yo tengo que saber. Te le pongo la testada. Mi X testada. Yo tengo mi Y testada. Y esto va a ser igual a mi Y1 más Y2 más Y3 más Y a la N. Pero 1 más N. Sí, yo la tengo así. Entonces, yo sé esto. Entonces vamos a ponerlo aquí. Esto que va a ser igual. ¿Cuánto vale mi coordenada en X de este punto 1? ¿Cuánto vale en X? ¿-3? No. Vean ustedes, estoy en X, estoy en este punto aquí. En X, me estoy desplazando así, perdón, -3, sí. -3. Bien. ¿Pero -3 qué? -3 menos 1, ¿no? ¿Mande? -3 menos 1. No, porque yo estoy con la coordenada en X nada más, ingeniero. Ok.
Ajá, o sea, yo me estoy desplazando, así como dijo el ingeniero, menos 3. A esto le tengo que sumar, ¿sí? Le tengo que sumar yo, lo dejo en mi espacio. La que sigue, ¿cuánto vale aquí en 2? La coordenada También de menos 3 metros. igual, menos 3 metros, ¿no? ¿Sí todo lo ven? Le tengo que sumar. ¿Qué le tengo que sumar ahora? Menos 10. Menos 10, ¿no? Estoy en X. Más menos 10, ¿no? Nada más estoy jugando con las puras coordenadas. Y le tengo que sumar más. ¿Cuánto vale en este punto? Menos 10 también. Menos 10, ¿no? Ahorita hacemos la cuenta. Va a ser así. No. Este es este con este. Sí, ya lo tengo aquí. Falta un poquito más. Aquí está. ¿Y todo esto entre qué lo tengo que dividir? ¿Entre cuánto? 4. Entre 4. ¿Sí? ¿Todos? ¿De acuerdo? Sí. Tiene 4 vértices, ¿no? ¿Sí? Esta es mi primera expresión que yo tengo. Mi segunda expresión ahora sí en Y. ¿Cuánto vale en Y el punto 1? Menos 1. Menos 1 metro, ajá. Acuérdense, le tengo que sumar yo cuánto vale en el punto 2. ¿Cuánto vale en el Menos 5. menos 5? Y luego yo le voy a sumar más. ¿Cuánto vale en el punto 3? Menos 5. Menos 5. Y le voy a sumar en el punto 4. Menos 1. Menos 1. Nada más son puras coordenadas, ¿eh? No estoy haciendo otra cosa más que eso. Y lo voy a dividir ¿entre cuánto lo voy a dividir? 4. Entre 4. Así es. Estoy sacando el centroide de una figura básica, un rectángulo. Ahora sí, ¿cuánto les empieza a dar? ¿Esto cuánto les da? El primero da menos 6.5. Menos 6.5, gracias. ¿Pero qué son, ingeniero? 6.5, ¿qué? Metros. Metros. Siempre, cuando les pregunto, ¿qué? ¿Menos qué? O sea, ustedes me dan un valor, o sea, sí es un valor numérico, pero siempre con unidades. Acostúmbrense a poner las unidades. El otro, ¿cuánto les da? Menos 3 Menos 3. metros. Bien, menos 3 metros, ok. Esto quiere decir que mi centroide de esta figura tan sencilla, como me dice, es una X testada, ahorita le pongo la testada, coma Y testada. Esto es lo que yo sé de que es mi centroide. Voy a ponerle la testada aquí. Este va a ser el centroide donde va a estar mi centro de gravedad ahí, ¿no? Entonces, realmente esta C va a ser igual a ¿qué? A menos 6.5 en X metros, coma
menos 3 metros. Ese es mi centroide. Entonces vean ustedes. Él me dice, déjenme ver x1 menos 3, ok. Él me dice que va a estar, si aquí son 3, a la mitad de esto son más o menos por aquí. Voy a andar por aquí, más o menos. Ahorita subimos una. Y el otro es menos 3. Son 1, 2 por aquí, más o menos. Me dice que por aquí, más o menos, por aquí en este punto, va a estar mi centroide. ¿Sí? Digo, esta es una figura muy sencilla. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? ¿Dudas con este? No, profe. No, Para profe. sacar un centroide, este es el más sencillo. Esta es una figura geométrica muy sencilla. Yo ya sé dónde va a estar el centroide de esa figura geométrica. ¿Sí? Pero acuérdense, es por coordenadas. Lo tengo que sacar yo por coordenadas. Tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Yo necesito ubicarlo para una figura geométrica. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. No. No, maestro, ninguna. Sale. Los veo el martes, mis ingenieros. ¿Vale? Ahí le vamos a dejar. Gracias, profesor. Por esto, mi ingeniero. ¿Por qué saqué menos 3? Por esto. ¿Cómo es en el tercer cuadrante? No se alcanza a ver mucho. ¿Cómo son los signos aquí en el tercer cuadrante? Menos, coma, menos. ¿Por qué? Porque para acá son menos y hacia abajo son menos. Es en el cuadrante en el que yo estoy. Si esto hubiera sido en el primer cuadrante, son más, ¿no? Pero en el tercer cuadrante, ¿cómo son los signos en el tercer cuadrante? Esto es por el cuadrante. ¿Sí? O sea, es por el cuadrante. Dejen ver si se los. Dejen ver. No, no. No lo tengo aquí. Dejen ver, lo tengo aquí para ese de los cuadrantes, centroides. Aquí está para que lo veas mejor. Esto se va a ver bien aquí. ¿Sí? Es menos. ¿Sí? Aquí es más. Hacia la derecha y hacia arriba son positivos. Hacia la izquierda ya la X es negativa y la Y es positiva. Si aquí estuviera mi figura geométrica. ¿Sí? Si aquí estuviera nada más, digo, puedo tener figuras geométricas como yo quisiera, ¿no? Aquí. Ahorita eso lo vamos a ver en la otra clase. Pero sí tengo que saber los signos en los cuadrantes, cómo están. Por eso te está saliendo así, ingeniero. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí? Órale. ¿Vale? Bueno, yo los veo el martes.